Bueno, soy Jaime Gonzalo, nací en Bilbao hace demasiados años, pero no suficientes todavía. Vivo en Barcelona, he vivido toda la vida en Barcelona y me dedico a escribir. Un oficio como otro cualquiera, al que no hay que atribuirle ni que restarle méritos. Y me dicen que si puedo decir algo por lo que me conozca la gente en general, bueno, me conocerá la gente que haya seguido la prensa musical, sobre todo hace tiempo. Actualmente ya no me dedico tanto a ello, y quizás las que lean mis libros, que voy publicando periódicamente, e intento que abarquen una temática lo más amplia posible. Pero en fin, tampoco creo que me tengan por qué conocer, y supongo que soy una gota más en un océano cada vez más grande de elementos que vamos transitando por ahí, desprendiendo información o pensamientos o reflexiones, ¿no? Casi prefiero no ser muy conocido también, en el anonimato se está muy bien. Bueno, en realidad no fue solo para el país, eran piezas que intentaba vender a uno u a otro, y fui ahí escapando de varios problemas familiares, vitales, existenciales, de un hastío tremendo de estar en Barcelona, en la Barcelona de los años 70, una Barcelona muy gris, a pesar de que era maravillosa, vista con los años, y por unas inmensas ganas de conocer Estados Unidos y de estudiar. La excusa fue estudiar. Naturalmente, con 18 años que tenía entonces, pues fue una experiencia maravillosa, como no podía serlo de otra manera. Nueva York era muy distinta, entonces yo también lo era, por supuesto, el mundo y la existencia lo eran, y aparte de aprender el idioma, pues me dio la oportunidad de desenvolverme un poco como pseudo corresponsal de pacotilla, intentando vender todo tipo de noticias. No hace falta decir que entonces no había internet, y era mucho más útil esa labor de lo que pueda parecer ahora, ¿no? Pero ya digo, en realidad fue un conglomerado de inquietudes vitales o menos vitales lo que me llevó hasta allí, y una experiencia de la que no me arrepiento en absoluto, y creo que me enseñó muchísimo, y que yo sería muy distinto de no haber pasado por aquello, supongo. Sí, yo regreso de Estados Unidos, vuelvo otra vez con posterioridad, y debo cumplir con el servicio militar. No me queda otra, por desgracia, porque pensé, bueno, pues no vuelvo. Pero la verdad es que hay algo en el modo de vida americano que no acaba de convencerme, y sí que habían ciertas cosas de aquí que, pese a mi juventud y estupidez, noté que eran interesantes, cosas muy básicas del vivir. Me parecía que aquí se bebía de una manera mucho más distendida, con un sentimiento mucho menos acusado de la competitividad y del individualismo. Y bueno, quizás cometí la equivocación, pero volví. Me tocó hacer el servicio militar, un servicio militar largo y arduo y desagradable y absolutamente embrutecedor, del que salí traumatizado. Y en esos momentos, todas las promesas que te habían hecho antes de irte, las laborales, se habían difuminado, ¿no? Vuelves y estás muy solo y no tienes la menor oportunidad. Intento seguir trabajando en la música, y acepto una propuesta para ser AIR en una discográfica multinacional, Ariola, en la que duro 2 o 3 días, porque hay que fichar, tengo una secretaria, hay unas reuniones con una serie de individuos muy mayores a los que debo de convencer de que discos se editen. Y veo que es un mundo muy miserable, mucho más de lo que yo pensaba. Y a los 3 días me doy de baja y decido dedicarme a la escritura profesionalmente, o como queramos entenderlo, pero en pleno, ¿no? Y allí vuelvo otra vez a meterme en otro negocio no menos miserable, que es el de la prensa musical, y me surge la oportunidad de dirigir Rock Especial, y la aprovecho. Rock Especial en aquellos momentos es la heredera de Vibraciones, que es una revista pionera, que surge aquí en el año 75, si no recuerdo mal, y en la que yo ya colaboro antes del servicio militar y de ir a Estados Unidos y tal. Y cuando vuelvo ya se ha transformado, pues eso, me surge la oportunidad y la acepto. Tengo ya el título de periodismo, que me lo he sacado, y más que nada es un trabajo simbólico. En aquellos tiempos impera la ley de Fraga, con lo cual no existe la censura, pero eso es una manera muy civilina y eufemística de decirlo. Existe una censura en el aspecto de que es el director periodístico el que asume toda la responsabilidad. Por lo tanto, los que alquilábamos el carnet en aquella época,
lo alquilábamos a un precio muy barato, con unas consecuencias muy graves, de resultar punificada la revista por cualquier tema que le molestase a la censura encubierta. El que pagaba el pato era el director. Obviamente también tenía unas prerrogativas editoriales, pero siempre bajo la supervisión de fuerzas más altas, ¿no? Lo cual a mí tampoco me convencía, pero bueno, la cuestión era entrenarse, volver a trabajar en ello y aprender más. Y entonces asumí el cargo con sumo gusto. Sí, en concreto, pues por eso el hecho de tener absoluta libertad editorial a la larga se convierte en una rémora muy pesada y aparte hubo un cambio editorial que querían comercializar más la revista y yo puse mis pegas, con lo cual se me empezó a hacer una especie de acoso laboral que acabó en magistratura y gané el juicio y al acabar el juicio, bueno, ¿qué hago? Pues montar una revista propia. Eres tan insensato cuando tienes cierta edad que te puedes meter en aventuras como esta, que lo fue, muy penosa en un principio, semisatisfactoria luego y muy decepcionante al final. Pero bueno, también valió la pena. Con los años me fue interesando cada vez menos hacer artículos en la prensa mensual, porque el panorama cada vez iba siendo más decepcionante e interesándome al mismo tiempo mucho más el poder centrarme en un objetivo concreto, un libro que me permitiese reflexionar tranquilamente sobre un asunto, el que fuera, ¿no? Siempre me ha interesado todo tipo de música. Hombre, cuando eres más joven eres un poco más puritano y te centras más en un estilo, que en mi caso fue el rock y todo lo que le orbitaba, blues, country. Me interesó mucho ir hasta las raíces y empezar de cero y estudiarlo todo detenidamente, porque siento una inmensa curiosidad, no solo por la música, sino por todo, por la vida en especial, siento muchísima curiosidad. Pero no puedo decir qué tipo de música me gusta en concreto, depende, ya digo que tengo muchos intereses y depende mucho de mi estado de ánimo y de lo tonto o menos tonto que tenga el día en esos momentos. Intento que la música no sea tan importante para mí, lo fue durante un tiempo, pero la música no deja de ser un complemento más de la vida que la hace más o menos llevadera, pero que en ningún caso la altera ni la cambia sustancialmente, ¿no? En mi caso ha sido un trabajo, un oficio. Podría decir que me siento muy privilegiado, no, también me lo busqué, también me lo trabajé. Por lo tanto tenía claro que cuando era muy joven que la vida me parecía, o el destino que se suponía que la vida me tenía reservado, el de todos, ser un hombre formal, con un porvenir, trabajar, etc. Lo vi muy triste y desolador. Yo sabía que yo no podría vivir de aquella manera. La música, en cambio, me estimulaba muchísimo y me deparaba muchísimas fantasías. Escribir me gustaba, por lo tanto, qué mejor que investigar a través de la escritura y, sobre todo, reflexionar sobre la música y el papel que juega en nuestras vidas, ¿no? La vida es muy perra y muy divertida. ¿Qué hacer para sentirse vivo y que uno la vive? Todavía me lo sigo preguntando. A mí me desconcierta muchísimo la vida. Intento llevarla lo mejor que puedo, no siempre con grandes resultados, pero no hay que vivir, uno tiene que estar aquí y apoquinar con ello. Llegadas ciertas edades te lo tomas, no diré que con más filosofía, pero sí eres mucho menos severo contigo mismo y con tu relación con la vida, y aprendes a aceptar, no a resignarte, pero sí a aceptar cosas. Y bueno, ahora mismo estoy aquí disfrutando de lo que me queda, que no creo que sea excesivo, pero sí lo bastante, e intentando sentirme vivo, a veces para mal, porque cuanto más consciente soy de que vivo y en qué vivo, menos me gusta, tal como ha ido deviniendo la sociedad, y el caso específico de Barcelona creo que es muy peculiar, merece un comentario aparte. Con lo cual, digamos que intento reírme de la vida todo lo que puedo y que ella se ría de mí lo mínimo posible, y sobre todo disfrutarla, disfrutarla en un sentido muy epicúreo, digamos, la diversión en el amplio sentido de la palabra, que la diversión puede ser desde trabajar, siempre he intentado que trabajar para mí sea un placer y una diversión, hasta el sexo, el alcohol bien entendido, con borrachera incluida, por supuesto, pero cuando digo bien entendido, pues el vino, el whisky, etcétera, etcétera, no el beber por beber, la comida,
Las drogas, por supuesto, las mujeres, en mi caso, y los hombres en ciertos momentos de mi vida también, disfrutar de mi hijo, de los amigos que tengo, de la poca o mucha gente que me quiera y a la que yo pueda querer, que es otro gran dilema de esta vida, el querer y el ser querido, que aún me pregunto a veces cómo funcionan esos mecanismos, y en resumidas cuentas, pues a seguir aprendiendo de esa vida y de los vaivenes que te proporciona, y sobre todo que me toque la salud lo menos posible. Ahora mismo estoy en eso, de aquí a unos años no lo sé. El Poder Freak, una crónica de la contracultura, lo abordé porque estaba cansado de oír vaguedades y ambigüedades sobre la contracultura y muchos tópicos y muchos mitos y muy poca profundidad en el análisis, cuando había materia de sobra para verlo de otra manera. Pero bueno, al hilo de ciertas presentaciones en universidades o en charlas o en conferencias y ver lo superficialmente que se trataba el tema, pues me entró la neura de vamos a intentar dar una visión. Yo lo planteé para las nuevas generaciones, para gente que oía sobre ese mito y que realmente se dejaba llevar por todo ese proceso fantasioso, ¿no? Un proceso construido por las izquierdas que aún sigue haciendo creer que aquello fue maravilloso y que no tuvo sus grises, esos contrastes que los tuvo, ¿no? Y bueno, intenté abarcar una visión muy genérica dentro de lo imposible que era eso, porque fueron 2 años muy activos y muy largos que empezaron, yo lo remonto hasta quizás antes de la Segunda Guerra Mundial, aunque tiene antecedentes anteriores, hasta mediados finales, no, hasta principios de los 80, para ser franco, ¿no? Aquello es inmenso y suceden muchísimas cosas, y dentro de esa sucesión de acontecimientos hay muchas lecturas de ellas, ¿no? Entonces el intento era una visión, por supuesto, subjetiva, porque no, desde el momento que lo haces desde tu punto de vista no puede ser de otra manera, sí didáctica, y que diese pie a la gente a ramificarse por muchísimos vericuetos que ofrece aquello, y que de alguna manera fuese un tutorial para un lector con predisposición a buscar y a sentirse intrigado por todo aquello, y sobre todo por las interpretaciones que se han hecho de ello, ¿no? El primer tomo fue un tomo introductorio donde abordábamos esos antecedentes y lo que iban a ser los 2 siguientes tomos. El segundo tomo ya fue mucho más grueso y ahí se abordó prácticamente todo el aparato político de la contracultura, y el filosófico también, y en el tercer tomo sus variantes culturales, como pueden ser la música, las religiones, las drogas, en fin, a detallar una serie ya de factores que forman más parte de la cultura popular. Son libros que se interconectan entre sí, de hecho está lleno de llamadas y citas entre ellos, con lo cual obligo al lector, lo siento mucho, a tener los 3 tomos. Pero no se hizo en un solo tomo porque su tamaño pensamos que podía haber abrumado muchísimo al lector, el precio se habría encarecido mucho y yo no me veía capaz de encerrarme 8 años seguidos de mi vida a desarrollar este tema, porque yo cuando estoy con un libro es una obsesión y no me abandona en las 24 horas del día. Es muy placentero, pero también es muy esclavo, y al final acaba alienándote muchísimo, ¿no? Vives en esa burbuja. Y, en fin, no se lo recomiendo a nadie, por eso preferí darme respiros entre tomo y tomo. Y bueno, resumiendo, pues eso, dar una visión muy genérica, al mismo tiempo que detallista y razonada, y que fuese útil, básicamente que fuese útil, y que incitase a la gente a pensar por sí misma en ese periodo y en las consecuencias que vivimos de ese periodo, porque aún coletean muchas cosas. Es muy difícil dar una definición concreta. Siendo negativos, digamos que es otra forma de comercializar y capitalizar los instintos humanos. En concreto los de una época muy acotada por la eclosión de las drogas y por un hecho fundamental, que es la independización económica de los adolescentes, de la gente joven, y un cierto estado del bienestar burgués que permite que dentro de esa burguesía se genere una supuesta revolución burguesa, como todas las revoluciones que han habido, que han sido burguesas, ni más ni menos, ¿no?
podríamos ir más allá y decir que la contracultura es todo el producto cultural que surgió de aquello en concreto, en un principio con un significado muy afín a los fines humanistas que perseguía la contracultura, porque en un principio los originadores de todo eso, que fueron los Diggers, es un grupo de San Francisco de acción social que lo único que persigue es acabar con el dinero, o fundamentalmente lo que persigue es acabar con el dinero y conseguir una sociedad más sana, que esto no hace falta que digamos que sería mucho más sana, por supuesto, aunque nos guste el capitalismo, para que no vamos a negar que el capitalismo tiene sus ventajas también, ¿no? Y es un gran motor creativo. Pero en cualquier caso, esas manifestaciones de las que hablamos enseguida fueron absorbidas por lo que se llamó el capitalismo hip, que fue gente que con toda legitimidad intentó hacer dinero de aquello, ¿no? Por lo tanto, digamos, resumiendo, y por lo malo, que fue pues un bonito negocio hecho con la fantasía, ¿no? Como hubo un anuncio de Nike que venía a decir que la revolución está en venta, ¿no? Y que un calzado deportivo ya utilice la revolución, me parece muy llamativo de hasta qué punto las palabras pierden sentido y los actos y los gestos también, ¿no? Y vivimos en una época donde esa mitificación que se hizo con el pensamiento de izquierdas, con el progresismo, con las libertades, etc., durante los 60, ha adquirido la máxima pérdida de significado que se puede conseguir, ¿no? Con lo cual es un producto, una mercancía más, y lo más sintomático, y a nadie le importa. Al contrario, creo que es mucho más cómodo para la gente que siga siendo así, ¿no? No sea que tengamos que pensar y que tomar acciones. Por otro lado, sería muy ingenuo por nuestra parte pensar que la sociedad actual va a echar por la borda lo que tiene para ir en busca de una entelequia que ni siquiera sabemos cómo funcionaría, ¿no? A mí cuando se habla de la libertad, siempre me pregunto, bueno, ¿qué haríamos con ella? Es como ahora la democracia. ¿De verdad nos creemos que vivimos en una democracia? Creo que no hay que tener mucha visión para ver que no es así, ¿no? Por lo tanto, la contracultura fue una bonita fantasía, una interesante película que vivir, que no arregló la vida a casi nadie. Durante tu trabajo, supongo que bueno, tampoco era tu intención desmitificar a conciencia, ¿no? La contracultura, pero bueno, supongo que fuiste encontrándote con una serie de situaciones, elementos y casos, ¿no? Que, por los cuales se desmitificaban ciertas teorías sobre la contracultura. En ese sentido, ¿se te cayó a ti algún mito o tú cuando ya escribías esto ya en realidad no tenías el mito? Ya estaba entrado en materia porque de alguna manera no, la viví la tarde contracultura aquí en España, que ya en su momento me hizo reflexionar muchas cosas, ¿no? Que no estaba de acuerdo, que me parecían llamativas, etcétera, etcétera. Por otro lado, la vida es un continuo desmitificar. Yo creo que hoy más que nunca. Antiguamente también porque el hombre necesita mitos. La vida sería muy monótona si no la mistificáramos y la mitificáramos al mismo tiempo, ¿no? Sin la poesía, porque al fin y al cabo el crear irrealidades a partir de la realidad no deja de ser poesía, el hombre sería muy poca cosa. Por lo tanto, yo creo que siempre hemos estado acostumbrados a convivir con dos realidades, la real, la que está ahí, y aquella otra que de alguna manera tapamos o camuflamos, o tapan o camuflan, o entre los dos, entre los que designan cómo debemos vivir la vida y los que la vivimos, contribuimos a maquillar todo aquello, ¿no? Por lo tanto, en un suceso histórico como fue la contracultura, del cual yo siempre recelé muchísimo, pues no es que el objetivo fuese desmitificar, pero sí ser lo más realista posible, ¿no? Y no dejarme llevar por el sentimentalismo ni por la nostalgia, que creo que son dos lacras tremendas a la hora de limpiar las relaciones que uno tiene con la existencia y con la historia. La historia es muy importante para, creo yo, conocer el presente y entender el presente y por qué es el presente que estamos ahora, es como es. Si no supiésemos de los antecedentes que hay, nos volveríamos locos. Yo siempre he preferido que duela ese aprendizaje antes que vivir en la felicidad estúpida y cómoda. ¿No crees que el título, en cierto modo, esconde realmente lo que hay dentro? O por lo menos se confunde con el concepto de freak, ¿no?, que hay en la actualidad.
Sí, quizás la polisemia de Frick, que antes significaba una cosa y ahora otra, pueda inducir a equívocos a mucha gente. En cualquier caso, yo soy muy mal vendedor de mí mismo y de lo que hago, y el poner títulos a veces es muy complicado. Ese era el título que yo tenía en la cabeza, porque la acepción de Frick que yo identificaba era la de los años 70, ¿no? Que era, digamos, el hippie más radical y más concienciado políticamente y que genera acción, no solamente habla de ella, ¿no? En cualquier caso, el subtítulo ya lo decía todo, una crónica de la contracultura. Contracultura ya en esos momentos era una palabra que todo el mundo conocía y más o menos sabía. Para mí ha sido muy sorprendente encontrarme con muchos lectores jóvenes por toda España, y cuando digo jóvenes me refiero a gente incluso por debajo de los 20, que se han familiarizado, que ya estaban familiarizados con el tema y que han agradecido el libro en el sentido de ese enciclopedismo bien entendido que pretende, ¿no? Pero bueno, su curiosidad es lo que más me atraía y tal, por lo tanto más motivo aún para intentar clarificar un poco más las cosas, independientemente del título que tuviera, ¿no? ¿Y existió realmente un poder freak? No, si entendemos por poder el poder que dirige la sociedad y cómo esa sociedad se organiza y se desarrolla y crece y muere, no. Un poder, como siempre, en el exilio interior. No creo que en la sociedad tuviese muchos efectos aparte de los más superficiales. Quiero decir, seguimos viviendo igual de mal y de bien que antes de la contracultura. Los avances no se han dado por ahí, o no solamente exclusivamente por ahí, ¿no? Quizás ahí se abrieron ciertas sendas que luego se andaron solas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero tampoco hay que darle tanta importancia. Yo creo que fue una generación donde unos pocos intentaron hacer ciertas cosas y, como siempre, la inmensa mayoría fue a remolque de eso y lo interpretó cada uno a su manera y lo vivió cada uno a su manera. No podemos buscar un único significado a una experiencia generacional. ¿Cuál crees que es la función del periodismo musical y para qué sirve realmente el periodismo musical? Actualmente no sirve para nada y no vale para nada. Creo que es redundante decir que hoy la gente hoy en día dispone de muchísimos medios para informarse y para formarse y para sacar sus propias conclusiones. Suponemos que la gente tiene su propio criterio. Yo creo que sí. Otra cosa es que lo quieran cultivar o no, ¿no? Pero muy asno hay que ser para no tener un criterio propio y aprender por cuenta propia. No hace falta que alguien te diga por dónde has de ir. Por lo menos antiguamente era así y quiero creer que hoy sigue siendo así. El periodismo musical está obsoleto porque la tecnología, incluso la que hay dentro del terreno musical, lo ha dejado obsoleto. De la misma manera que hoy cualquiera hace su música y su producto y su disco y puede llegar a actuar aquí o allí o expandir su quehacer hasta la otra punta del mundo, cualquiera puede emitir opiniones en ese inmenso éter que es el de Internet y creerse que es un crítico. Por otro lado, ¿quiénes somos los críticos para decir que los críticos podemos criticar mejor que el que no es crítico? Creo que nadie, ¿no? Hay que asumir que este mundo ya es otro y que hoy en día me reitero en que poco papel puede jugar. Debería si se valorase la reflexión y el análisis, pero como vivimos tan deprisa y no hay tiempo para eso, pues eso es lo que menos importa, ¿no? Se trafica con información, la información basta y sobra, y luego un gran arsenal de tópicos ordenados de ciertas maneras. Todo el mundo viene a decir lo mismo. El producto musical actual tampoco es que sea muy inspirador. Naturalmente todo esto lo dice alguien que está a las puertas de la ancianidad. Está en su derecho. Yo creo que lo mejor que te va a pasar en tu vida y lo más importante e interesante va a ser aquello que vives cuando eres joven. Eso es lo que te va a marcar. Cada generación tiene derecho a interpretar lo que le toca en ese momento. Yo creo que a mi generación le tocó algo mucho más valioso. Es mi punto de vista. Igual me equivoco. Yo agradezco haber vivido los coletazos de una época que ya está absolutamente muerta y enterrada, y me maldigo por tener que estar todavía en una época que no me gusta nada y con la que no estoy en absoluto de acuerdo. Y no quiero parecer ni pesimista ni catastrofista, sencillamente intento ver las cosas como son, mirarlas a la cara y tomar mis precauciones, ¿no? En cualquier caso, y volviendo al tema este de la prensa musical,
Bueno, si alguna vez tuvo relevancia, ya no la tiene, y esto hay que asumirlo. Es así. Yo creo que existen productos, varios productos, con los cuales hay que moverse, con los cuales hay que inferirse sentido. Esta revista, ¿por qué existe? Porque hay que cubrir todos estos temas que están de actualidad. Por otro lado, hacer una revista donde el desapego de la actualidad sea absoluto y solo nos centremos en aquello que consideramos sustancioso, sea de esta época o de otro, sería inviable, no interesaría a casi nadie. Habría que especificar qué revistas, las hay mejores y peores. En el fondo, yo creo que todas, lo único o su gran objetivo es mantenerse, autopreservarse, conservarse. Si para eso nos hemos de retroalimentar con la misma problemática que hay en la industria musical, que es la misma, que es perpetuarse y seguir ahí consiguiendo que sea un negocio, que rinda un capital o que pague unos sueldos, entonces ya tenemos ahí un círculo vicioso que explica muchas cosas. Por otro lado, insisto en que ya no son importantes las revistas si alguna vez lo fueran. Da lo mismo el qué traten y cómo lo traten. Habrá gente que seguirá creyendo en ellas, gente joven, habrá gente que renegará de ellas, habrá gente que sencillamente porque las circunstancias de su vida le apartan de esto. La música para mucha gente es un periodo muy acotado, que es la juventud, y luego llega a cierto momento, su vida tiene otras prioridades y otros deberes, y la música pasa a un segundo o un tercer plano, llevado de una manera con mayor o menor fanatismo. Pero la música en sí no es en absoluto importante, las revistas tampoco lo son. Y esto está cada vez más patente. En un mundo donde cada vez es todo más banal, más superficial, más acelerado, donde no hay tiempo para... Y una de las grandes diferencias que veo de antes a ahora es que antes había tiempo para digerir un disco. Habían unos calendarios marcados con cierta lógica, y actualmente la sobreabundancia, y ya no solo la sobreabundancia de gente haciendo cosas por la sobreabundancia de medios de producción que hay, sino esa capacidad para exterminar el tiempo y crear incesantemente, poniendo en jaque la máxima que había antes, que era crear no es fácil, la inspiración no existe, hay que trabajar y todo lleva un tiempo. Esa supresión de factores como esos aún lo hace todo mucho más gaseoso, inaprensible y accesorio y secundario, ¿no? No creo que tenga mucho sentido hoy en día reflexionar a estos niveles sobre una materia que suscita tan poca reflexión como es la música y la prensa musical, en estos momentos, me refiero. Sin embargo, los festivales de verano, ¿no? Bueno, están generando muchísimo dinero, muchísima industria a través de un producto que es musical, ¿no? La palabra se podría decir que es musical, aunque dentro quizá no sea sustancialmente musical. Yo creo que sí que existe o puede existir o se puede abrir un mínimo debate, ¿no? sobre el papel de la música, por lo menos en España y en la costa del Levante. Los festivales, ¿te refieres? Sí, me refiero a los festivales de masas. Sí, yo creo que la música es lo que menos importa en los festivales. El festival es un evento puramente social, un ritual, donde la gente va a una cosa muy concreta, que es a relacionarse, a pasárselo bien, a vivir su pequeña aventura, por decirlo de alguna manera. Por otro lado, creo que no es la manera más idónea para escuchar música, por lo menos para mí. Me parece una brutalidad cómo se gregariza, cómo se convierte al público en una manada que transita dentro de un corral acotado por varios escenarios, absorbiendo en una cantidad récord de bandas y de estímulos y de propuestas. Quizás es que estoy mayor, pero bueno, cuando era joven también me parecía lo mismo los festivales, ¿no? Y bueno, sí es... evidentemente sigue manteniendo vivo ese negocio de la música de la misma manera que lo pueden mantener vivo las camisetas. Hubo un momento donde las camisetas fueron un negocio increíble. De la noche a la mañana había camisetas de todo, sigue habiéndolas, ¿no? Eso antiguamente no era así. Los aspectos colaterales de la música tenían menos
menos importancia. Ahora prevalecen sobre la música esos aspectos porque son los que más negocio generan. No le vamos tampoco a despojar a la música del negocio, se hace para hacer dinero, eso está claro, y es lógico, la gente no quiere trabajar por nada, y la música es un trabajo también, ¿no? Por lo tanto, por ahí nada que decir, ¿no? Personalmente, los festivales me parecen una pesadilla infernal, en la cual intento no introducirme lo más mínimo, y creo que también son un lavado de cerebro, y el que se podría hablar muy profundamente. En los años 60 y 70 se decía que eran experimentos de conducta o de conductismo que hacía la CIA, etc. No vamos a ser tan conspiranoicos, ¿no? Pero sí que alguien tomaría nota de aquello, evidentemente. Y por otro lado, la naturaleza humana siempre ha sido lo mismo. Para mí es lo mismo que el circo romano y los leones devorando a cristianos, ¿no? Bueno, aquí vamos a que nos devoren unos enormes leones que son el consumo y los fuegos artificiales del que bien nos lo pasamos, y qué aparatoso y qué espectacular que es todo, ¿no? Es un eslabón más de la sociedad del espectáculo, tal como la entendían los situacionistas. En el volumen 3 hay un episodio que hablas de los años 70 en Barcelona, en Cataluña y un poco también en Andalucía, ¿no? Donde más o menos se manifestó lo que más se ha podido parecer al movimiento contracultural estadounidense, bueno, que haya sucedido en España. Por un lado, porque en Cataluña, bueno, con todo el movimiento libertario, la reconstrucción de la CNT y el movimiento musical que hay, todo el tema que tú dices en el libro del rollo, ¿no? Que supongo que era una manera de definir lo que estaba pasando, ¿no? Era un argot callejero. Y, sin embargo, lo que finalmente trasciende al imaginario es la movida madrileña de los 80. Entonces, ¿por qué crees que ha sido así? Y, en ese sentido, ¿puedes resumir un poco cómo fueron los 70 en Barcelona y por qué destacaron? Bueno, tanto Barcelona como Sevilla fueron las dos, Madrid también, pero quizás en menor grado, fueron las tres ciudades donde más afloraron esas inquietudes, quizás porque la entrada fuese a través de la burguesía o de las bases militares estadounidenses, la entrada de información sobre lo que estaba sucediendo fuera era más directa que, pongamos, que en Palencia o que en Lugo. Era una España muy medieval todavía, muy rústica, muy precaria en todos los aspectos, por lo que, bueno, vivir en una gran ciudad como podía ser Sevilla, Barcelona o Madrid ofrecía sus ventajas, ¿no? Yo recuerdo que aquí en Barcelona pues era lo más normal del mundo, los progres, que era esa generación no hippie directamente, un poco posterior, ya con una conciencia política muy dibujada, muy perfilada, donde se empieza a preparar la pelota de la transición, ¿no? Que empiezan a reclamar. Es algo mucho más visible que la lucha antifranquista, es algo que se empieza a asumir más por eso de que los tiempos están cambiados y porque no puedes evitar el progreso y el proceso histórico que está moviendo al resto del mundo. En este sentido, pues sí, había aquí un pequeño y tardío movimiento, que para mí eran gente más mayor, era otra generación, pero que no obstante fue de gran utilidad, me abrió mucho los ojos y me llevó por sendas que de otro modo seguramente pues no habría podido tener. Obviamente en Barcelona el hecho de que hubiese una burguesía en aquellos momentos con ciertos intereses culturales, no únicamente en el ladrillo, y de que la proximidad de París y las informaciones y materiales que traía esa izquierda exquisita que podía estudiar en universidades estadounidenses y tal, de alguna manera nos acercó muchas cosas aquí. La Quinta Flota también, que estaba amarrada aquí, fue una gran fuente de información y de introducción de elementos con los que conocer todo aquello, y sobre todo las ganas que habían tan tremendas de vivir otra vida. Yo no puedo dramatizar demasiado porque era muy joven entonces y no veía la realidad en su plena dimensión, pero imagino que sí que lo era. Yo ya empecé a ser consciente de la dictadura cuando estaba de capa caída, y aún así era todo bastante gris y monótono. En ese sentido se agradeció mucho. Aquí se hacían festivales de música, aquí había cierta industria también, todo ello contribuyó. Y los lazos que se crearon entre Sevilla
y Barcelona y la prensa musical que lo reflejaba creaban un sentido de coherencia a todo aquello. Madrid era un poco más difícil enterarse de lo que sucedía, porque estaba mucho más intrauterino, digamos, ¿no? A no ser que te desplazases hasta allí. Te llegaban voces, la banda de Moebius editando esto, ciertos fanzines, ciertas bandas, pero curiosamente llegaba con más nitidez lo que venía de Andalucía. Quizás por esa relación de la que hablamos antes, grupos que venían aquí a grabar, que el sello que tenía Smash era el sello de Oriol Regás, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en Madrid también sucedían cosas que van a parar a la movida, que es lo que hablamos antes. Cuando llega esa necesidad de dar un cambio político y económico para seguir como estábamos, se crea la fantasía de la transición y de las democracias y las libertades. Nada más lógico que acabar con algo tan vetusto como es, y obsoleto como es la contracultura, que por otro lado define unos valores que no interesan, porque vamos de cara a una década que es la década del yo, la de los 80, la década de primero yo y luego los demás, y qué hay de lo mío, y yo sobre todo lo demás, etcétera, etcétera, y del gran egotismo, donde la movida es perfecto para eso. Estimular una serie de egos, crear una fantasía, por precaria que fuese, basada únicamente en el escapismo y en todos podemos conseguirlo. En el fondo la movida surge de un núcleo muy burgués y muy concreto, siembra un ejemplo, pero todas las ciudades españolas de ese momento tienen su propia movida. Es un movimiento, yo creo que reflejo, que es el de creernos que realmente van a cambiar las cosas y que hay unas libertades y que ya hemos llegado a la hora del recreo y podemos todos divertirnos y disfrazarnos y asumir caretas, esto es carnaval, y olvidarnos de los verdaderos problemas, mientras bajo la fase de la democracia se va consolidando lo que hoy estamos pagando tan caro. Pues bueno, pues me parece que la movida es contracultura. Aunque habrá gente por ahí que piense todo lo contrario, estupendo. Yo no intento convencer a nadie, yo digo las cosas tal como las veo. ¿Fue más o menos divertida? No lo negaremos, no lo discutiremos. ¿Hubiese sido mejor sin ella? No, desde luego. Mejor que estuviese la movida que no sin la movida. Mejor que estuviese Paloma Chamorro, que era una excelente entendida en arte, hablando sobre algo de lo que no tenía ni idea, que era música, a que no estuviera Paloma Chamorro hablando sobre algo de lo que no tenía ni idea, ¿no? De ahí a mitificar ese periodo, como hacen algunos, sin ningún interés comercial. Yo lo entiendo, si alguien tiene que vender un libro o una colección de algo o rescatar su obra de ese periodo, qué mejor que mitificar aquello y seguir manteniendo los fuegos fatuos que en su momento... Pero bueno, la realidad intrínseca es que aquello fue un episodio más de otra maniobra de distracción, aunque fuese espontáneamente, que surgió de algo interesante, de unas voluntades muy distintas a las que al final le llevaron a donde llegó la movida, pero en cualquier caso, pues no lo vamos a negar, estuvo ahí y si eras joven y sabías, te divertías mucho con ello. Otra cosa, las consecuencias que quedaron, ¿no? Más que rebelde, yo creo que lo que se trataba era de intentar no ser de una manera determinada que se suponía que tenías que ser, o que debías ser por encima de todo, incluso de ti mismo, ¿no? Yo creo que hubo gente que en los años 60, incluso antes de mayo del 68, ya intentó tímidamente, y como le dejaron ser quien era, es lo mismo que hoy con los transexuales y todo esto. Gente que tiene derecho a ser como es. Esa es la lucha, entre comillas, que en aquellos momentos se llevaba. De ser rebelde a eso dista mucho. Puede ser una rebeldía en un círculo íntimo, en el círculo familiar. Te rebelas contra tu padre, contra tus padres, pero contra la sociedad no te puedes rebelar, ni entonces ni ahora. Otra cosa es que lo magnifiquemos de esa manera, ¿no? Pero no nos equivoquemos. Ahí la gente lo que intentaba es no ser de una manera determinada. Pues desde ese planteamiento, ¿no? ¿Cómo se puede ser de una manera que no es la predeterminada, ¿no? En un momento en el que justamente eso, ¿no? El no ser de una manera predeterminada es el eslogan de los centros comerciales y de los grandes festivales, sí, de algún banco incluso. No seas como los demás. Sí. Ese es el mensaje que predomina. No seas como los demás y sobre todo no pienses que esto se lo decimos a todos y que todos vais a pensar lo mismo. Tampoco te dicen cómo se supone
que puedes llegar a ser quien tú quieres ser o crees ser. En cualquier caso lo han conseguido, como tantas otras cosas. La confusión es lo que mejor nos ilumina actualmente, ¿no? Y parece ser que no tiene demasiada importancia, porque a la postre también han conseguido que aquel axioma del punk, no hay futuro, de los Sex Pistols, sea una eterna realidad. No hay otro futuro que el ahora mismo, por lo tanto, ¿para qué preocuparnos del mañana, ¿no? Y para qué preocuparnos de si el no ser como los demás significa que soy como todos los demás. Eso es pensar demasiado, ya echas humo, ¿no? Y se trata de no echar humo. Por otro lado, partimos de una base que es que cada uno sea como quiera. Nadie es mejor, yo no soy mejor por creerme que no quiero ser. No sé si estamos liando mucho la troca, pero... Un poco, quizá porque a mí la pregunta no la he especificado bien. Quizá la pregunta estaba más, la quería plantear desde los mecanismos de la industria cultural, no quizá desde lo ontológico, ¿no? Bueno, yo creo que por un lado, ahora desde hace muchos años existe lo que se llama industria cultural, que antes no existía tal como ahora se entiende. Y por otro, yo también creo que subestimamos a mucha gente, que yo creo que por mucho que la bombardeen con ese producto cultural, ella será por sí misma capaz de discernir qué argumentos le parecen válidos y qué argumentos no, y sabrá escoger lo que más le convenga dentro de toda esa sobreabundancia de productos que esa industria cultural ofrece, ¿no? Es más positivo que sobre, que no que falte. En los 60 y los 70 aquí en España era la precariedad, lo que era difícil conseguir libros, conseguir discos, era difícil con los conciertos organizarlos y atender a ellos. Todo era complicado porque todo estaba en pañales y no había infraestructuras. Ahora estamos en el otro extremo, que prácticamente las 24 horas del día en la calle y en cualquier sitio se está generando constantemente, si no cultura, simulacros de cultura, residuos de cultura, pseudoculturas, policulturas, multiculturas. La palabra cultura nos sale por la boca como la democracia, ¿no? La cultura ha perdido gran parte de su significado, ya no es aquella cultura que se peleaba con la civilización, como sucedía en Alemania, por tener su propio carácter. La cultura es tan amorfo como todo lo demás y está ha permeado tanto como la música, ¿no? No tiene significado en muchos aspectos, es solamente mercancía que hemos de consumir de una manera o de otra, donde nos despierta la curiosidad y esas ganas de poseer objetos y de estar todo el día consultando y moviendo, porque si no parece que el mundo se vaya a acabar si nos estamos quietos durante un rato y nos perdemos algo de lo muchísimo que al parecer está sucediendo por ahí, ¿no? En cualquier caso tampoco lo tengo tan claro, la confusión será mi epitafio, como decía King Crimson. ¿Qué queda de la contracultura a día de hoy? Pues el negocio que se ha hecho de ella, básicamente, y una serie de tópicos que siguen funcionando, y es como el rock, siempre, bueno, no estoy seguro de hasta cuándo, pero creo que durante varias generaciones seguirá siendo un ente muy abstracto, que recordará gestas pasadas y con el que podrán identificarse sucesivas generaciones, en ese sentido que hablábamos antes de esa falsa rebeldía de estar por casa, esa rebeldía interior o interiorizada que nos permite a ciertas edades creernos que el mundo está a nuestros pies y que podemos cambiarlo o incluso dominarlo, ¿no? La contracultura, pues bueno, seguirá siendo un tema de estudio, porque está demostrado que últimamente por lo menos es un producto que vende, porque han aparecido muchísimos libros sobre el tema y documentales ya no digamos. Y bueno, yo creo que todavía es un periodo reciente en el que hemos de profundizar más la mirada y donde quedan cosas, asuntos todavía por extraer y por racionalizar y por analizar y estudiar sus consecuencias, ¿no? También son consecuencias muy diluidas porque hemos llegado a unos momentos muy autocomplacientes donde todo el mundo, sobre todo, tiene una gran prioridad que es sobrevivir y existir en una sociedad donde cada vez es más difícil hacer ambas cosas y no está para pensar en la historia ni en qué cambios aportó aquello o dejó de aportar. Al final yo creo que se va a conseguir que la historia se suprima por sí misma y que vivamos en ese presente
casi distópico, en el que no cabe esperar ningún mañana, sino acabaré hoy y ya veremos qué pasa mañana. Cuando hablábamos de que la generación de los 60 o de los 70, a través de sus manifestaciones, ¿no?, consiguieron o se generó una industria cultural a su alrededor, ¿no? En ese sentido, bueno, si quieres opinar si fue o no fue, o sea, fue una pequeña victoria en el sentido de que ellos por lo menos eligieron su producto de consumo a lo que está ocurriendo ahora que no lo es, ¿no? Tampoco puedes elegir el producto de consumo por lo menos en proporción a lo que fue en las generaciones pasadas. Sí, yo creo que fue un logro en el sentido de que con anterioridad, en décadas anteriores y en siglos anteriores, la gente joven se hacía mayor muy deprisa, estaba muy llamada a entrar en el mundo adulto muy deprisa. Y es más, sus modelos eran los adultos, la gente joven a la que podía se dejaba la barba y adquiría una apariencia solemne, como sucede con los hipsters. Más o menos, lo cual es una ironía, ¿no? Y en los años 50, 60, la juventud por fin empieza a disfrutar de elementos propios, de asueto, de ocio, de vida lúdica y luego de cultura, porque de todo eso se desprende una cultura, ¿no? En ese sentido, desde luego, yo creo que fue un avance imponente. Lástima que nos hayamos quedado en eso, que no hayamos conseguido que en posteriores generaciones desarrollasen herramientas propias y que siguiesen subvirtiendo el significado original de la rebeldía que, entre comillas, pudo suponer el rock o la contracultura o el punk o cualquiera de estos movimientos que están inexorablemente unidos a la juventud, ¿no? En ese sentido sí, pero en el otro no, ya te digo, yo creo que ha tenido sus partes positivas y negativas. Una cita que supongo que ni te acordarás de que la has hecho en una entrevista, decías: la industria nunca ha pretendido ser humanista, sino que quiere productos de consumo para vender. Eso es obvio, no es indiscutible, nadie lo va a negar. Lo que yo planteo es como que parece que a día de hoy el producto de venta tiene que ser necesariamente de mala calidad, o por lo menos ya no es de buena calidad, ¿no? Por ejemplo, en los años 60, en los años 70 se produjeron quizá los mejores productos musicales, ¿no?, de la historia era el del rock, por decirlo de alguna manera. Entonces, si crees que eso es así, ¿crees que es posible reconciliar de nuevo un producto musical de calidad con un producto comercial? Vale, en los 60 hubo de todo, como en todas las décadas. Hubo ingentes cantidades de basura y de mediocridad y de falta de talento, como en todas las épocas, ni más ni menos. Lo que pasa es que el nivel que se alcanzó en la creatividad, en el otro extremo, en el genio, en el talento, fue extremo. Se polarizó tremendamente. Nunca se habían conquistado unas cotas anteriormente en la música joven de los años 50 y principios de los 60 similares a las que empiezan a suceder a partir del 64-65. En ese sentido, yo creo que hasta el 70 y pico fue prodigioso todo lo que sucedió en la música. Yo creo que la música se agota, como todo, y creo que esas 2 décadas concentran lo mejor que sucedió. Y luego es una decadencia prolongada en el tiempo, o unos cambios de percepción, o de baremos, o de paradigmas, que donde ese genio y esa creatividad pasan a un segundísimo plano y se buscan otras cosas. Es posible empatizar la creatividad, el talento con la comercialidad, con la búsqueda de un rendimiento económico importante, por supuesto, y siempre debería ser así, no deberían estar reñidas ambas cosas. Para mí es una de las grandes hallazgos del capitalismo, que de alguna manera se premie el hacer una cosa bien hecha, que hay un talento y una sensibilidad especial. Lo que pasa es que hemos llegado a un punto donde es todo lo contrario. Parece ser que cuanto más vulgar mejor, y por otro lado yo creo que también llueve sobre mojado. No hay mucho más que desarrollar en la música. Son fórmulas agotadas. ¿El cine va a cambiar su lenguaje? Creo que no, que ya se ha hecho todo lo habido y por haber. Y hemos de asumir que son artes o disciplinas finitas, que han tenido un nacimiento, un auge, un desarrollo y una decadencia y un ocaso.
y que ahora las tenemos, nos empeñamos en que no, en que siguen vivos, son piezas de museo vivientes, formas de expresión absolutamente exprimidas. No creo, o no parece que queden nuevas gotas. Nos podemos empeñar que las nuevas tecnologías van a cambiar esos lenguajes. No sé, no me atrevo a decir tanto, habrá que verlo, pero yo sinceramente pienso que la esencia, la sustancia de las cosas ya está agotada en estos terrenos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con el jazz que no se haya hecho ya? Con el flamenco, con el blues, que son músicas absolutamente demostrativas de esta teoría, de que llega un punto en que pasas a ser una pieza de museo donde solo te mantiene vivo el hecho de que te mercantilicen a lo largo de sucesivas generaciones, de que sigas generando unos dividendos. Eso es lo que... Por eso está vivo el blues. Pero todos los que practican blues actualmente, por decir un género, son funcionarios de museo. Están quitando el polvo constantemente. Ni lo alteran, ni lo destruyen, ni lo crean. Sencillamente le quitan el polvo. Y eso pasa con el rock, pasa con el hip hop, pasa absolutamente con toda... Ahora ha salido una historia que se llama el trap, que no sé muy bien en qué consiste, tengo que ponerme un poco a ello, pero acabará exactamente igual. Lo que pasa es que ahora este tipo de corrientes se agotan mucho más deprisa, porque de hecho ya parten de corrientes agotadas, de juxtaponer y de intercalar elementos ajenos al discurso que te pretenden vender, y con lo cual su duración es mucho más efímera, ¿no? Pero en el fondo, pues eso, que habría que asumir que ciertos lenguajes ya no dan más de sí, ¿no? Y que llevamos tiempo ya conservando al difunto como el Cid campeador, ¿no? Atado a su silla y galopando. Pero bueno, simplemente teníamos curiosidad en saber si tienes alguna teoría sobre el origen del rock and roll. El rock and roll empieza con una necesidad muy básica, que es: quiero comer cada día y quiero tener dinero, y quiero que mis hijos lleven zapatos, que parte del blues. Blancos pobres, la basura blanca que le llaman, los white trash, los redneck, tienen las mismas necesidades en Estados Unidos a principios del siglo XX. Cuando el mundo del espectáculo se desarrolla y la industria discográfica se expande, y alguien desde el tugurio más infame puede conseguir que su canción se escuche por todas partes y con un poco más de suerte y trabajo hacerse una estrella fuera de su estado y pasar a otros estados, e incluso, quién sabe, llegar a grandes ciudades como Nueva York, Los Ángeles o Chicago, a partir de ahí el rock and roll crece desaforadamente y culmina en Elvis Presley. En ese sentido me refiero, ¿no? Quiero un Cadillac dorado. Eso es el rock and roll.